Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del podcast Las Claves del Derecho, conducido por Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Carbonell, y por mi persona, Roberto Niembro, profesor de Derecho Constitucional en distintas instituciones. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema interesante que ha modificado en los últimos años la forma en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general de los tribunales federales ha cambiado su forma de argumentar constitucionalmente. Y me refiero a la apertura del derecho constitucional al derecho internacional de los derechos humanos. El caso de México es un caso, pues el que llegó tarde, si lo comparamos con otros países del mundo y sobre todo en la región. Es un caso que se da hasta el año 2011 con la reforma constitucional de 2011. Y tenemos, por ejemplo, que Perú lo hizo desde 1978 o Argentina desde 1994. Incluso esta apertura al derecho internacional se dio en la Europa de la segunda posguerra desde fines de 1950 y hay antecedentes desde la Constitución de Weimar de 1919, perdón. Entonces, este tema que para nosotros es novedoso, pues en realidad tiene ya muchos antecedentes en el derecho comparado y es sobre eso sobre lo que queremos platicar con ustedes el día de hoy. Bueno, pues ya decía que no existe un solo modelo de la apertura al derecho internacional de las constituciones. Existen distintos modelos y no todas las constituciones lo hacen de la misma manera, pero hay un concepto general de esta apertura que significa que las constituciones son amigables al derecho internacional. Es decir, cuando una constitución es abierta al derecho internacional, ya sea de derechos humanos o otro tipo de derecho internacional, como comercial, etcétera, como vamos a ver, lo que significa es que las constituciones son constituciones amigables, no ven como algo que haya que combatir o algo sobre lo que haya que sospechar, sino que las fuentes del derecho, las fuentes internacionales del derecho también son bienvenidas, ¿no? Son constituciones cosmopolitas, las podríamos llamar. No todas las constituciones son así. Hay constituciones como la Constitución norteamericana, que al ser una constitución tan antigua, pues se movía bajo otro paradigma, entendía que el derecho constitucional estaba cerrado a su propio texto y a sus propias tradiciones, y por tanto, pues no hay una apertura al derecho internacional. Incluso sigue habiendo un debate muy fuerte en la jurisprudencia de la Corte norteamericana sobre si se debe utilizar o no el derecho internacional de los derechos humanos el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho comparado. Hay jueces muy emblemáticos de esa corte, uno de ellos ya fallecido, el juez Scalia, que decía que eso pues era incluso antidemocrático porque era querer interpretar una constitución norteamericana a la luz de lo que otros estados nacionales, otras sociedades querían, y eso no es lo que quería la propia constitución norteamericana. Pero bueno, ese no es el caso de México. El caso de México es que hay una apertura muy marcada desde el año 2011 en el artículo primero constitucional. Ahora, antes de llegar a México, también existen otros modelos. Por ejemplo, el modelo alemán, que es un modelo de apertura muy fuerte al derecho internacional desde 1950, pero la mayor fortaleza de esa apertura se dio en relación con el derecho de la Unión Europea, ¿no? En relación con el derecho internacional de los derechos humanos, esa apertura es más matizada, por ejemplo, porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que también está suscrito por el Estado alemán, no tiene rango constitucional, no le atribuye ese rango el propio Tribunal Constitucional Federal alemán, sino que le atribuye el rango de una legislación federal. En cambio, tratándose el derecho de la Unión Europea, que es más un derecho comercial, es un derecho de unidad monetaria, es un derecho de fronteras, pues sí se le da primacía al derecho de la Unión Europea, incluso sobre el derecho nacional, pero solo cuando tienen esa competencia o cuando los estados nacionales le han dado esa competencia a la Unión Europea. Lo que quiero decir con esto como introducción es que el derecho constitucional, cuando se abre el derecho internacional, no solo se abre el derecho internacional de los derechos humanos, que es principalmente a lo que se abrió el artículo primero constitucional con la reforma 2011, sino que puede haber otro tipo de apertura. Sería el caso si el día de mañana quisiéramos abrir nuestra constitución e incorporarnos al Mercosur. Esa sería una apertura más económica, más, digamos, política, etcétera, que no necesariamente tiene que ver con los derechos humanos o podría estar mezclada una con la otra. Y también lo que quiero decir es que en países también, sin duda, democráticos, no siempre, como es el caso de Alemania, no siempre se le da la misma
jerarquía a los tratados, no se le da la misma primacía a los tratados, porque va a depender de la decisión de los tribunales constitucionales a final de cuentas. Bueno, ¿qué sucedió en el caso de México? Pues en el caso de México, como ya sabemos, es una apertura muy fuerte desde el artículo primero constitucional con la reforma 2011, que tiene básicamente tres párrafos que están vinculados con este tema. El primero se refiere a la titularidad de los derechos. Desde la reforma 2011 queda muy claro que las personas que vivimos en México somos titulares de los derechos humanos previstos en tratados internacionales y previstos en la Constitución. También establece, a diferencia de otras constituciones, un segundo párrafo que prevé una regla de interpretación sistemática conforme entre los derechos humanos previstos en tratados internacionales y previstos en Constitución, y en caso de conflicto, pues aplicamos el principio pro persona. Este principio lo que nos manda es optar por la interpretación más favorable a la persona, ya sea para resolver el caso concreto. Y este principio se traduce tanto en una selección de normas, es un instrumento para seleccionar entre dos normas la norma que sea más benéfica, o seleccionar dos interpretaciones de una misma disposición, optar por la interpretación que sea más benéfica. Y luego tenemos el tercer párrafo, que como todos ustedes saben, también es un párrafo que incorpora a la Constitución mexicana principios del derecho internacional de los derechos humanos, establece las obligaciones generales y las obligaciones específicas, y solo por recordárselas, pues es la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Es una obligación que tienen todas las autoridades en el ejercicio de sus competencias, en el ámbito de sus competencias, y que estas obligaciones se deben de cumplir de acuerdo con los principios de interdependencia, indivisibilidad, progresividad y universalidad. Y en consecuencia, dice, las autoridades tienen la obligación de investigar, reparar, sancionar las violaciones a derechos humanos, que son las obligaciones conocidas como obligaciones específicas. Bueno, todos estos tres párrafos en general conforman una clara apertura al derecho internacional de los derechos humanos, que después serían interpretados por la propia Corte, por la propia Suprema Corte, unos años después de aprobada la reforma, en dos expedientes, en dos decisiones muy importantes, emblemáticas. Uno es el expediente Varios 912, diagonal 2010, y la otra es la contradicción de tesis 293, 2011. Aquí la Suprema Corte, en mi primer caso, en el expediente Varios 912, te pregunta cómo cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana del caso Radilla, relacionada con la desaparición forzada del señor Radilla, pero también cómo cumplir con la obligación de llevar a cabo control de convencionalidad. Por primera ocasión, la Suprema Corte se hace esta pregunta y va a modificar una interpretación de larga data en la que establecía que los únicos tribunales en el país que podían llevar a cabo control constitucional eran los tribunales federales a través del juicio de amparo o de los procesos de su conocimiento exclusivo. Esto lo que impedía es que los tribunales, digamos, ordinarios de legalidad conocieran o llevaran a cabo algún tipo de control constitucional. Pues para cumplir con esta obligación de control de convencionalidad, la Suprema Corte va a modificar esta interpretación y les va a reconocer esta potestad constitucional a todos los jueces y juezas del país, modificando así, mutando así al sistema de jurisdicción constitucional que tenemos en México. También se va a hablar de cómo se va a llevar a cabo este control de convencionalidad, porque va a ser tanto utilizando los derechos previstos en la Constitución como los derechos previstos en los tratados. Y también se va a decir que la jurisprudencia de la Corte Interamericana va a ser vinculante cuando México haya sido parte en el litigio. Esto también va a tener un desarrollo muy importante en la contradicción 293-2011, que es el derecho, digamos, es la decisión que fija el derecho actual, lo que, digamos, a lo que estamos atenidos es el criterio vinculante y vigente de la Suprema Corte sobre esta temática. Y lo que nos dijo ahí, en esta importante contradicción, la Suprema Corte es que, bueno, nos dijo varias cosas. Otra vez nos reitera el tema del parámetro de regularidad constitucional, esta idea de que los derechos humanos previstos en tratados y previstos en Constitución no se relacionan jerárquicamente, que hay que interpretarlos de manera conforme, sistemáticamente, digamos, y que además podemos utilizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo en la que México haya sido parte, sino cualquier tipo de caso. Ahora, sí hay que tener cuidado, también nos dice que si México no fue parte en el litigio ante la Corte Interamericana, lo que tendremos que hacer es un análisis del precedente, que
efectivamente los hechos y las normas no sean tan distintas al caso nacional que impidan su aplicación. Y también nos dice que es un piso mínimo. Puede haber jurisprudencia de la Corte Mexicana o de los tribunales nacionales o incluso disposiciones de carácter nacional que fueran más protectoras de lo que son la jurisprudencia de la Corte Interamericana o de las disposiciones de la Convención Americana. Por tanto, en atención otra vez al principio pro persona, sería lo conveniente utilizar el criterio o la norma que sea más protectora. En principio, podríamos esperar que los estándares internacionales normalmente van, digamos, un paso adelante, pero no necesariamente es así. Podría darse el caso inverso y en ese supuesto lo que habría que hacer es aplicar la norma nacional o la jurisprudencia nacional. Esta apertura tan fuerte de la Corte se ha conservado hasta la fecha y ha permitido la incorporación de todos estos criterios, todo este bagaje jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestro derecho. Y es gracias a esa reforma y a la interpretación que hizo la propia Suprema Corte que se fue desarrollando una doctrina constitucional pues ya muy amplia y muy sólida por parte de la Suprema Corte en los últimos 12 años. Otra cosa que también nos dijo en la contradicción 293-2011 fue que la relación entre la Suprema Corte y la Corte Interamericana es una relación de diálogo y cooperación, no es un monólogo, no es que la Corte Interamericana habla y la Suprema Corte solo escucha, sino que es más bien un intercambio de razones recíproco en el cual ambas cortes dialogan y, digamos, van avanzando de manera conjunta en la protección de los derechos. Esta forma de entender este diálogo es propio de lo que se conoce como la segunda ola del control judicial, en la cual las cortes nacionales le dan fuerza, le dan dientes al derecho internacional, ¿no? En este caso, como sabemos, es el derecho internacional de los derechos humanos, que es a lo que se abrió particularmente el artículo 1 constitucional. Ojo, ya les decía que el artículo 1 constitucional incorporó una norma de interpretación que no es común en las constituciones. Hay otras constituciones como la Constitución Sudafricana que sí contiene este tipo de normas que rigen la interpretación, pero que, digamos, no es común en todas las constituciones. Y lo resalto porque con este mandato constitucional es que también creo se refuerza la necesidad de que, y la práctica, digamos, el cambio en la práctica jurisdiccional mexicana en los últimos años, también se debe a esta regla prevista en el 1 constitucional de que es necesario incorporar la interpretación de los derechos humanos previstos en tratados internacionales y hechas y llevadas a cabo por los tribunales, particularmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, también hay un tema que es de la contradicción 293-2011, que es la que ha sido más criticada, que es esta salvedad que se previó para el caso de las restricciones expresas previstas en la Constitución. Lo que se dijo fue que si en caso de una restricción expresa prevista en la Constitución, esta prevalecería frente al derecho humano previsto en el Tratado Internacional. Esto ha sido muy criticado por un grupo de personas, considerando que, pues, digamos, vacía de contenido a la propuesta del bloque de constitucionalidad o del parámetro de regularidad constitucional. Creo que esto tiene, digamos, distintas apreciaciones desde los casos prácticos, porque en realidad han sido pocas las excepciones que se han identificado como tales. Las restricciones como tales podrían reducirse tal vez a dos, que son el caso del arraigo y el caso de la prisión preventiva oficiosa, que en los últimos meses también ha sido muy discutida por parte de la Suprema Corte, y ahora voy a platicar un poco de eso porque plantea una nueva discusión sobre todo este tema del control de convencionalidad. Pero ha sido, digamos, este punto de las restricciones ha sido muy criticado y creo que, pues, en la práctica no ha sido tanta su incidencia. Es decir, en realidad, la operación cotidiana de la Suprema Corte interpreta sistemáticamente los derechos humanos previstos en Constitución, en tratados, hace uso permanente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y eso se da precisamente gracias a la noción de apertura y de parámetro de regularidad constitucional o bloque de constitucionalidad, como le llaman algunos otros, o algunas otras.
Entonces, el caso de de las restricciones constitucionales expresas sí es un tema que está ahí, no queda muy claro todavía cuando se está hablando de restricciones. Hay quien piensa que solo son en los supuestos del artículo 29, es decir, en los casos de estado de excepción, y hay otros que consideran que no solo es ese supuesto, sino que hay otras normas constitucionales que pueden prever las restricciones constitucionales a lo previsto en tratado. ¿Estás buscando obtener el grado académico más alto que se otorga en el país? Centro Carbonell te invita a su doctorado en Derecho, donde estarás analizando casos reales, verás materias de vanguardia en razonamiento jurídico y en emprendimiento de la mano de los mejores juristas mexicanos. No te pierdas la oportunidad de actualizarte en el mundo de la abogacía. Inscríbete ya. Este tema de las restricciones constitucionales nos lleva al último apartado, la última discusión que se dio en la Suprema Corte hace algunos meses del año pasado, a finales del año pasado, porque en esos se discutió sobre la propia convencionalidad del artículo 19 constitucional. Como ustedes recordarán, se impugnó una legislación que preveía la prisión preventiva oficiosa y que ampliaba los supuestos para casos de seguridad nacional, principalmente para delitos fiscales que se conocen como los factureros. Lo que discutió la Suprema Corte en esa acción de inconstitucionalidad era, o lo que dijo en uno de los primeros proyectos que se discutió, era que no podía analizar esta figura de la prisión preventiva oficiosa y no lo hacía desde su raíz constitucional, que es el 19, párrafo segundo. Este artículo 19, párrafo segundo, prevé la prisión preventiva oficiosa en dos vertientes. Por un lado, la prisión preventiva que es justificada a petición del Ministerio Público, y hay ciertos supuestos muy específicos en los que se puede solicitar como medida cautelar. Por ejemplo, cuando hay peligro para el procedimiento penal, para las víctimas, para los testigos, cuando la persona se va a dar a la fuga o hay sospecha de que se va a dar a la fuga y hay indicios de que eso va a suceder. Pero en lo que caracteriza la prisión preventiva justificada es que hay como lo dice su nombre, hay razones de por medio del Ministerio Público para que el juez la pueda dictar. Por otro lado, está la prisión preventiva oficiosa, que está regulada en la segunda parte de ese segundo párrafo del artículo 19, que establece que se dictará la prisión preventiva oficiosamente o se dictará oficiosamente la prisión preventiva en los siguientes supuestos. Y nos da una larga lista de delitos, por ejemplo, la trata, el feminicidio, la delincuencia organizada, el robo, casa, habitación. Se ha interpretado, digamos, en la práctica cotidiana, salvo algunas excepciones, que la prisión preventiva oficiosa es aquella que se dicta en automático. Es decir, sin necesidad de justificación, el solo hecho de que te acusen de uno de estos delitos y se dicte una autovinculación a proceso respecto de este tipo de delitos es suficiente para que el juez dicte la prisión preventiva. ¿Esto qué significa o qué pone en jaque? Pues pone en jaque a dos derechos fundamentales como son la libertad personal y la presunción de inocencia, porque en ese momento, pues, el estándar de prueba no es el de una condena penal, que consiste en que seas culpable más allá de toda duda razonable. En este momento procesal, pues no ese es el estándar, sino más bien un estándar mucho más bajo que es el que se necesita para dictar el autovinculación a proceso. Entonces, se pone en jaque la presunción de inocencia porque legalmente en ese momento una persona sigue siendo inocente y además, evidentemente, pues se pone en jaque a la libertad personal porque el proceso penal se lleva privado de la libertad. A diferencia de lo que tendría que ser o lo que debería de ser la regla general, es que las personas, mientras no sea probada su culpabilidad más allá de toda duda razonable, lo que debería de suceder es que llevaran su proceso en libertad. Pues eso es el problema que tiene este artículo 19, segundo párrafo de la Constitución. Y la pregunta es si eso tendría que haber sido analizado o no a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos para que como consecuencia pudiera ya sea interpretarse de manera conforme o declarar la inaplicación de dicho precepto constitucional. Ojo, aquí obviamente este análisis o este contraste de Constitución, artículo 19, a la luz de la Convención Americana, se hace también a la luz de la interpretación que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho de estos dos derechos, la presunción de inocencia y la libertad personal. Porque la Corte Interamericana ha dicho que para que se pueda dictar una prisión preventiva, tiene que ser en todos los casos justificada
en supuestos muy específicos, con fines muy específicos y cumpliendo con un test de proporcionalidad que justifique el fin legítimo, la relación medio-fin, que la medida sea la menos restrictiva, es decir, sea la necesaria, y que además haya una proporcionalidad en sentido estricto. Si no hay esa justificación, entonces el juez no tiene que optar por esa medida cautelar, que es la más extrema, sino que tiene que optar por una medida, pues, digamos, menos invasiva o menos restrictiva del derecho fundamental a la libertad personal y a la presunción de inocencia, como podría ser usar un brazalete o retirar el pasaporte, etcétera, en los casos en que se considera que hay peligro de fuga. Entonces, ante este escenario, lo que se discutió el año pasado en la Suprema Corte fue la posibilidad, por primera vez, de que se inaplique la Constitución a la luz de lo que prevé la Convención Americana de Derechos Humanos y particularmente a la luz de la interpretación de la Convención que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en varios casos. Hubo un primer proyecto que se presentó por parte de la ponencia del ministro Aguilar, en la cual se proponía que ante este conflicto entre Convención Americana y su interpretación por parte de la Corte Interamericana y lo previsto en el texto constitucional, la consecuencia sería la inaplicación de la Constitución, la inaplicación del artículo 19. Para esto nos propuso un test que podríamos llamar el test de inconvencionalidad de las restricciones. Pero previo a contarles en qué consistía este test, lo que quiero enfatizar es que estamos ante una nueva etapa del control de convencionalidad y ante una nueva etapa de sus alcances y de sus implicaciones. ¿Por qué? Porque si cotidianamente, previamente, habíamos pensado que todo este tema del control de convencionalidad era para analizar la convencionalidad de legislación infraconstitucional, ya sean reglamentos o tratados o propias leyes federales o locales, constituciones locales, ahora lo que se está poniendo sobre la mesa es la posibilidad de que la Constitución mexicana sea inconvencional, pero que además tenga una consecuencia jurídica como podría ser la inaplicación. Esto obviamente pues tiene consecuencias y amerita reflexiones muy profundas porque no es una cuestión sencilla, digamos, de decidir y de, sobre todo, decidir si es la decisión correcta. Pero bueno, ¿qué es lo que...? Y ahora voy a ahondar en eso, pero lo primero que quiero poner sobre la mesa es esta posibilidad que se discute en la Suprema Corte sobre la inaplicación del artículo 19 constitucional a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y de su interpretación por parte de la Corte Interamericana. Y lo que nos propuso en ese primer proyecto la Corte fue, o lo que propuso el ministro Aguilar Morales, era que se inaplicara la Constitución aplicando un test de, podríamos decir, de inconvencionalidad de las restricciones constitucionales. De acuerdo con la 293, recuerden, las restricciones constitucionales prevalecen en caso de conflicto entre normas de tratados internacionales o normas constitucionales. Bueno, de acuerdo con este test de inconvencionalidad de las restricciones, no era en automático que las restricciones prevalecieran con base en el texto constitucional. Lo que había que analizar era si había un margen de apreciación para las autoridades nacionales para decidir si las restricciones protegen un bien de importancia fundamental. Así decía el proyecto. Es decir, que no es que las restricciones en automático prevalecieran, sino que había que analizar si había un margen de apreciación para las autoridades nacionales que les permitiera establecer esa restricción constitucional, ponderando la importancia de lo que protegía esa restricción constitucional. En otros países se han utilizado nociones como de identidad constitucional, es decir, que si restricciones constitucionales prevén cuestiones de identidad de la nación o de la identidad constitucional, entonces sí deben de prevalecer. En el caso de México se usó esta noción de margen de apreciación, que es una noción que proviene del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el cual le dan un margen de maniobra, podríamos decirlo, a los tribunales nacionales y las autoridades nacionales para cumplir con la Convención. Y particularmente lo ha hecho cuando se considera que no hay un acuerdo, un consenso europeo sobre ciertos temas sobre los que hay desacuerdos profundos. Por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que al no haber un consenso europeo, pues respetaba el margen de apreciación de las autoridades nacionales para que decidieran cómo debían cumplir de la mejor manera con el principio de igualdad. Bueno, pues esta noción es importada en este proyecto que se discutió el año pasado y se decía en ese proyecto que finalmente no fue aprobado, que había un margen de apreciación nacional
para que se considerara si la restricción debería prevalecer o no. Y que ese margen de apreciación nacional se reducía drásticamente si es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se hubiera pronunciado sobre el tema. En el caso particular, la Corte Interamericana ya se había pronunciado sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa y de las amenazas que constituye para la libertad personal y para la presunción de inocencia en el caso Atenco. Entonces decía la Corte Mexicana, en este supuesto concreto, pues ya el margen de apreciación se reduce y por tanto la consecuencia justificada de este test es la inaplicación de la Constitución del artículo 19. Como ustedes recuerdan, pues ese proyecto no pasó, generó reacciones políticas, una importante discusión en el medio jurídico y político, y entonces se presenta un segundo proyecto, también por parte del ministro Aguilar, proponiendo ya no la inaplicación de la Constitución, sino una interpretación conforme al artículo 19, en el sentido de que sí, el artículo 19 constitucional, cuando dice oficiosamente, se entendería como no en automático, sino sin necesidad de petición del Ministerio Público. Es decir, el juez abriría una discusión de oficio sobre la necesidad de la prisión preventiva oficiosa en el caso concreto, pero habría siempre una justificación. Entonces, de esa manera se salvaría la convencionalidad de la propia Constitución. Tampoco pasó ese proyecto, o bueno, no en esos términos, porque no se adquiere la mayoría necesaria para la interpretación conforme, y lo que se termina declarando inconstitucional son solo los supuestos adicionales de delitos fiscales, como los de los factureros, por lo haberlos incluido en un tema de seguridad nacional, en la categoría de seguridad nacional, que está prevista también en el artículo 19 y que remite a la legislación para seguir siendo ampliada. Bueno, ¿a qué nos lleva toda esta reflexión o a qué nos lleva todo este tema? Es que así como tenemos pocos años de llevar a cabo un control de convencionalidad, pues ha ido avanzando a pasos agigantados, ha permitido que la Suprema Corte y los tribunales federales se vean beneficiados por la incorporación de los tratados internacionales y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero empieza también a plantear retos mucho más complejos y mucho más difíciles de abordar. Y dejo apuntados algunas de las preguntas que estos proyectos nos plantearon, y esta discusión evidentemente seguirá adelante, sin duda, creo yo, sobre todo a la luz de la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Sonpaxle Tecpile y otros, en el cual la Corte Interamericana vuelve a condenar al Estado mexicano por el uso del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, y da a entender en algunos de sus apartados que debe haber un cambio de legislación, incluyendo la Constitución nacional. Y digo, ¿cuáles son los retos que nos plantean? Pues nos plantea varios retos. Nos plantea el reto de cuál es la relación que existe o debe existir entre la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el propio órgano reformador de la Constitución, porque eso es finalmente lo que está detrás. Es una relación compleja entre quien tiene la última palabra sobre estas decisiones, y además es una cuestión que también plantea un poder adicional para los tribunales constitucionales, en este caso la Suprema Corte, y también cuáles deberían de ser esos límites a este poder. En el derecho comparado ha habido ya jurisprudencia de tribunales constitucionales como la Corte Constitucional Colombiana o la Suprema Corte de la India, que se han atribuido a sí mismas la facultad de declarar la inconstitucionalidad de reformas constitucionales. Ojo, no es el mismo supuesto, porque aquí estamos hablando de la inconvencionalidad de un texto constitucional y particularmente de una restricción. Digamos, hay distintos matices y diferencias, pero no es algo que no se conoce, o hay prácticas similares en otros tribunales. Ojo nada más y tomar en cuenta que en el caso de Colombia y de la India se declararon inconstitucionales reformas constitucionales que afectaban sobre todo la parte estructural de las constituciones, la parte de separación de poderes. En el caso de Colombia, porque el presidente Uribe reformó la Constitución con el fin de reelegirse una tercera vez, mientras que en el caso de la India fue porque se reformó la Constitución para efectuar de control constitucional a cierto tipo de decisiones del Poder Ejecutivo. Entonces eran cuestiones más de estructura, más de relación, de control de poderes, de pesos y contrapesos, mientras que en el caso de México la discusión que tuvimos fue el tema de la inconvencionalidad de la Constitución,
y particularmente de una restricción a un derecho fundamental. Bueno, pues con eso terminamos el día de hoy, el podcast que queríamos compartir con ustedes. Y bueno, ojalá nos acompañen en una siguiente edición en este podcast, Las Claves del Derecho. Muchas gracias.